¿Cuál creo yo que es el privilegio actual de quienes están generando dinero? La creencia que se va convirtiendo en la certeza de que yo puedo construir la vida que deseo en cualquier esfera. Yo he pasado de un cambio muy radical en mi facturación en los últimos 5 años, de vivir muy apretada a de pronto tener más solvencia, y esa solvencia no es lo que permite el ahorro y la inversión. Básicamente lo que sucede con esa solvencia extra es que tú extiendes tu estilo de vida, lo haces más costoso y al final, para ahorro e inversión, nunca sobra. Una camisetica de $20 no son el problema son todas las camiseticas que te compras durante el mes y que hubieras utilizado ese dinero para comprar algo distinto. El problema no es el cafecito que te tomas con la amiga, el problema son todos los cafecitos del mes que hubieras utilizado para algo distinto. Yo siempre tenía este miedo de, con la forma en la que nosotros gastamos, ¿por qué no nos hemos quebrado? O sea, yo como que me hacía esa pregunta porque yo no tenía ni idea a dónde se iba el dinero. Y con la certeza de que el disfrute del dinero genera más. Hola, yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedoras, mamá, bioreprogramadora, y hoy estoy feliz de que nos encontremos en este espacio donde vamos a hablar de finanzas. Cómo tener tu glow up financiero, y quiero contártelo muy desde mi experiencia porque llevo bastante tiempo aprendiendo a manejar mis finanzas personales y todavía no soy una máster en el tema, todavía tengo mucho que aprender y creo que más que aprender, empezar a aplicar y llevarlo de una forma más consistente en mi vida, pero sí te puedo decir que en los últimos meses he reunido estrategias y herramientas muy poderosas que me han servido para empezar a sanear mis finanzas personales. Yo ya te he contado abiertamente en muchas ocasiones que yo tenía un patrón de endeudamiento bien importante. Estaba llenando huecos o sanando cosas de mi infancia a través de cosas, más que entender una forma inteligente de manejar el dinero. Así que hoy vamos a hablar de una serie de pasos muy prácticos y que a la vez espero que sean muy aplicables para ti en tu vida real para lograr este glow up financiero y que 2026 nos coja listos y listas para alcanzar nuestra mejor versión a nivel financiero. Primer punto súper importante, y quiero que aquí tomes nota, y es: sana tus heridas con el dinero. Mira, yo por mucho tiempo estuve formándome simplemente en finanzas personales, que por supuesto va a ser muy importante, pero yo no lograba aplicar ni media. O sea, a mí me decían ahorra y yo siempre encontraba la forma de gastar plata, a mí me decían invierte y yo siempre encontraba la forma de que la plata no me alcanzara, porque existen heridas muy fuertes que nosotros tenemos en relación al dinero. De hecho, en Atajo al Éxito, mi comunidad de educación privada, tenemos esta clase para sanar nuestra relación con el dinero, donde reprogramamos las creencias raíz. Y quiero decirte que esto es importante y es el primer foco de trabajo, porque no es que en nuestros países, en América Latina, unos tengamos heridas con el dinero y otros no, unos tengamos una relación difícil con el dinero y otros no. Yo te podría decir que la mayoría de nuestra población tiene fuertes heridas y encontrones y una mala relación con el dinero porque es un fenómeno cultural. De hecho, yo me he encontrado con personas que vienen de familias muy privilegiadas, y también en estos espacios donde había tantos privilegios económicos, es normal haber escuchado cosas como: el dinero no crece en los árboles, el dinero es difícil de conseguir, los ricos son malos, y todas estas programaciones que recibimos en nuestra primera infancia se quedaron con nosotros y en nuestra vida adulta está haciendo que nosotros siempre encontremos fugas con el dinero. Entonces, sanar esta relación con el dinero es el primer paso y va a ser definitivo para que los siguientes pasos que te voy a decir de aquí en adelante puedan tomar forma y puedan ser consistentes en tu vida. En mi caso, yo ya te he contado, sanar un patrón de endeudamiento que era muy normal para mí, sanar un tema de creer que el dinero era muy difícil de conseguir, supremamente escaso, que tenía que trabajar exageradamente duro para poderlo alcanzar, que también es un patrón que tenemos bien instaurados los latinos en nuestro inconsciente.
Y otra cosa que también es muy importante, creer que el dinero es malo. Siento que en este tercer patrón ya hemos trabajado mucho, las nuevas generaciones estamos evolucionando para entender que el dinero no es bueno ni es malo, el dinero simplemente es una herramienta y esa herramienta va a tener un uso positivo o negativo dependiendo de las manos en las que caiga, ¿cierto? Obviamente nosotros por nuestro contexto histórico hemos evidenciado como muchas veces quienes poseen el dinero pues pueden hacer cosas muy destructivas en su entorno, pero es importante también que partamos de esa búsqueda de referentes que nos permitan darle un nuevo contexto a esta relación que nosotros hemos creado con el dinero, que nos permita resignificar lo que el dinero representa en nuestras vidas, porque cuando yo soy una persona que he construido mi identidad sobre la bondad y de forma inconsciente creo que el dinero me va a hacer una mala persona, inmediatamente lo que hago es crear situaciones en mi vida donde yo no obtenga el dinero, donde yo no pueda estar en un trabajo que me permita generar más ingresos o que se me anulen las ideas para encontrar otras fuentes de ingreso o que se me dificulte ahorrar. Por ejemplo, hay personas que tienen tan arraigado ese pensamiento inconsciente de que el dinero es malo que aún ganando una muy buena cantidad de dinero siempre encuentran la manera de perderlo. Y pasa y piensan que es algo accidental y se me pinchó una llanta y me tocó cambiar el juego de llantas de mi carro y se me fue un dinero que tenía ahorrado o hubo una calamidad doméstica y me tocó sacar todos mis ahorros. Siempre nuestra mente está encontrando la forma de darnos lo que inconscientemente deseamos y justo con el dinero es muy clara esta relación. Mira, uno puede hablar con cualquier persona y yo estoy segura, pues no conozco a nadie que me haya dicho lo contrario, pero yo estoy segura que por lo menos el 95% de los seres humanos estamos claros en que queremos una vida financiera feliz, próspera, abundante, tranquila, mejor dicho, todos queremos tener plata. Pero si simplemente con el deseo consciente fuera suficiente, pues estaríamos en un mundo lleno de millonarios y nos damos cuenta que la balanza está bien desequilibrada porque la riqueza monetaria se acumula en muy pocos dentro de un país, incluso en países desarrollados, aunque la desigualdad no es tan notoria, pues sí podemos ver que las riquezas y las grandes posesiones de tierra o las grandes adquisiciones están en manos de unos pocos. ¿Por qué sucede esto? Porque a nivel cultural, incluso a nivel religioso, se nos ha inculcado mucho esta repulsión hacia el dinero. Y por eso nos queda tan difícil querer conscientemente el dinero, pero luchar con esta guerra inconsciente que nos dice el dinero es malo, es complicado de manejar, vas a perder tus relaciones, toda tu familia se va a colgar de ti, vas a perder a las personas que amas, tienes que trabajar demasiado duro. Y hay un montón de condicionamientos negativos en esa obtención de dinero que nos impide alcanzar prosperidad económica. Creemos dentro de esas heridas que el dinero es solamente para los privilegiados, es decir, si yo nazco en cuna de rico, pues lo normal es que continúe en riqueza. Y si yo nazco en unas condiciones menos favorables, pues que logre un poquitico más que mi mamá o que mi papá, pero es imposible pensar que pueda hacer mucho más que el resto de mi familia. ¿Por qué? Porque nuestra condición familiar y nuestra condición socioeconómica genera un techo en nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona que viene de una situación socioeconómica muy difícil logra un hito importante? Esta persona lo que logró fue romper ese techo que se le puso. Lo vemos, por ejemplo, con futbolistas que vienen de barrios muy apartados en nuestros países, donde a veces ni siquiera tuvieron agua, por ejemplo, y de repente están amasando fortunas en clubes europeos. Logran romper ese techo y empezar a creer que sí es posible para ellos. Y a eso es lo que yo llamo el privilegio actual. Mucho se habla del privilegio como ese inicio de la vida, ¿sí? ¿Dónde inició mi vida? ¿Qué oportunidades tuve en mis primeros años? Y entonces, ¿cómo yo logro con estas oportunidades de base construir una realidad en mi vida adulta? Yo me replantearía mucho más este concepto porque creo que si
todo partiera del privilegio inicial en el que yo nazco, no veríamos entonces a estas personas que vienen de entornos poco favorecidos, digamos que romper esas barreras y lograr cosas maravillosas a nivel financiero. Y también por el otro lado vemos hijos de multimillonarios que de repente montan algo y se quiebran y pierden todo el dinero y gastan toda la fortuna y la derrochan y no aprenden habilidades financieras. Así que yo no creo que lo que está en la base de nuestra vida es lo que determine. Por supuesto influye, ¿cierto? Si yo tengo acceso a la educación y puedo encontrar más esta información, va a influir. Si yo tengo acceso a internet y puedo estar consumiendo podcast, va a influir, pero no es determinante. ¿Qué sí es determinante y cuál creo yo que es el privilegio actual de quienes están generando dinero? La creencia que se va convirtiendo en la certeza de que yo puedo construir la vida que deseo en cualquier esfera, a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel profesional. Puedo construir la vida que deseo, pero esa conciencia de que yo como ser humano soy capaz de construir la vida que deseo es una conciencia a la que no muchas personas tienen acceso. Yo, por ejemplo, incluso que nací en una ciudad principal de Colombia, donde toda la vida tuve acceso a internet. Yo recuerdo que en mi casa hubo internet desde que yo tenía, no sé, 5 años, 6 años, ya ni recuerdo, que era que usabas el internet o llamabas por teléfono porque no se podían las dos al tiempo. Pero tuve acceso también a educación e incluso bajo ese esquema educativo, ese montón de oportunidades y ese montón de privilegios, cargué con un montón de heridas en relación al dinero. ¿Por qué? Porque no existía en mí la conciencia de que yo podía construir y diseñar la vida a mi manera. Yo crecí pensando que la vida era un determinismo donde unos nacen con estrella y otros nacen estrellados, que fue la frase icónica que me inculcaron a nivel familiar. Y que además, si yo quería estar por encima del promedio, me iba a tocar muy duro, porque tu familia te pone en una condición, en un momento, y luego para lograr avanzar a otros estados, pues necesitas trabajar demasiado duro, desgastarte, esforzarte sobremanera. Y no es simplemente el entorno familiar, es también el entorno escolar, lo que tú recibes de información en tu barrio. Entonces quiero que veas que viniendo de una familia donde pude acceder a la educación, donde tuve acceso a internet, no tuve el privilegio que yo creo que es el privilegio que se merece cualquier ser humano, y es la conciencia de creer con todas sus fuerzas que puede construir una vida a su medida. Y por eso ese es mi esfuerzo todos los días. Yo quisiera en algún momento incluso poder llegar con este mensaje a poblaciones donde no hay acceso a internet, porque sé que con acceso a internet puedo entregar este mensaje de forma gratuita, pero también entiendo que hay muchas poblaciones que ni siquiera tienen acceso a esta información o que ni siquiera saben que en internet pueden encontrar gratis esta información, porque lo que se está viralizando es otro tipo de contenido, ¿cierto? Un contenido más de entretenimiento, etcétera. Así que yo creo que el gran privilegio es la educación en la conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de que yo puedo construir mi realidad financiera a mi medida. Ahora, una vez que tenemos claro este concepto de que yo puedo sanar, transformar y resignificar todas mis experiencias previas con el dinero, ahí sí podemos entrar a accionar con herramientas de finanzas personales, que te quiero decir algo. Yo ya te he dicho, he estudiado todo lo que hay, pero cuando tú conscientemente estudias algo, es muy diferente cuando empiezas a ejecutarlo, porque tú todavía no tienes alineada esa identidad de persona abundante. Y como no está alineada esa identidad, es mucho más difícil construir hábitos financieros. Te invito a tomar la ruta de finanzas conscientes dentro de Atajo al Éxito, que te va a acompañar a sanar y accionar para construir la vida financiera que siempre has querido. Yo, si bien comparto mucha información sobre finanzas personales, sigo siendo un producto en construcción permanente, cometo muchos errores, a veces no logro mis presupuestos y darle cumplimiento a ellos, a veces no logro mis metas de ahorro, a veces la inversión la despilfarro en otra cosa, a veces esto que yo tenía guardado para algo importante se me va como el agua entre las manos, y es
importante volver a microhábitos que te permitan ir construyendo eso que tanto deseas a nivel financiero sin que tenga que ser una carga o un sufrimiento para ti. Viene el siguiente punto que me parece fundamental y es que tú necesitas automatizar tus finanzas. Venimos de una parte muy desde la mente, el pensamiento, relación con el dinero, esta parte del ser. Ahora, si vamos a un plano del hacer, yo necesito que tú empieces a automatizar tus finanzas personales. ¿Qué significa automatizar? Que tú sepas exactamente cuando recibes tu pago, a dónde va tu pago y que no dejes el ahorro y la inversión de forma aleatoria a lo que vaya sobrando después de pagar todos los gastos de tu casa. Yo quiero que tú empieces a pensar en la importancia del ahorro y de la inversión como si fuera una cuenta más que tú tienes que pagar. Nosotros somos súper precavidos muchas veces guardando el dinero del arriendo, sí, somos medianamente organizados, guardando el dinero de los servicios, guardando el dinero para pagar internet, guardando el dinero para pagar el colegio de los niños, pero difícilmente en nuestra cultura se nos inculcó esta organización para guardar el dinero del ahorro y para guardar el dinero de la inversión. ¿Qué es lo que sucede? Que si después sobra, entonces ahorramos. Si después sobra, entonces invertimos. Y la realidad es que nunca sobra. ¿Y por qué te digo que nunca sobra? Porque yo siempre creí que nunca me sobraba porque no ganaba más. Y empiezo a enfocarme simplemente en ganar más. Y entre tú más ganas, más gastas. Y al final nunca sobra. Yo he pasado de un cambio muy radical en mi facturación en los últimos 5 años, de vivir muy apretada a de pronto tener más solvencia. Y esa solvencia no es lo que permite el ahorro y la inversión. Básicamente lo que sucede con esa solvencia extra es que tú extiendes tu estilo de vida, lo haces más costoso y al final, para ahorro e inversión, nunca sobra. Entonces, lo que tenemos que hacer es parametrizar el ahorro y la inversión como parte de las actividades o de los pagos que nosotros sí o sí tenemos que hacer cada mes. ¿Y qué significa automatizar? Yo sé que esto en muchos bancos de Colombia no es supremamente fácil de hacer, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, pero ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que dentro de tu propio banco tú pudieras dividir tu dinero de forma automatizada, inmediatamente entre a tu cuenta. Si esto se puede hacer en tu banco, está maravilloso. ¿Cuál es la idea? Que tú tengas diferentes cuentas o diferentes bolsillos. Una cuenta que esté enfocada solamente a tus pagos obligatorios. Esto es el arriendo, el colegio de los hijos, el seguro de salud, si tienes que pagarlo por aparte, los servicios públicos, internet, todo lo que son pagos obligatorios que tú tienes que hacer y que si tú no haces, pues básicamente pierdes el lugar donde vives o no puedes comer, ¿cierto? Entonces, siempre esto tenlo en una cuenta aparte y eso es lo que vas a separar. Luego, yo necesito que tengas otra cuenta u otro espacio, pues en algunos bancos se llama bolsillos, en otros se llama cuentas, otra cuenta que sea tu presupuesto para gastos. Y aquí son los gastos sobre los que tú sí tienes control. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuántas veces salgo yo a comer en la calle? Yo tengo control sobre eso. Y ese presupuesto que yo asigno para ese gasto lo tengo que respetar, porque entonces si yo mezclo una cuenta donde tengo la plata para ahorrar y la plata para gastar, pues somos humanos y vamos a caer en la tentación y decimos, ay, qué camisa tan linda, bueno, el otro mes ahorro estos 50,000 pesos que tenía que ahorrar. Pero si tú tienes una cuenta donde tú sabes, esta cuenta tiene el dinero de lo que me puedo gastar en salidas a restaurantes, yo lo llamo manutención. Para mí manutención, ¿qué es? Como todas esas cositas extras de ropa, accesorios o juguetes para los niños o salidas a comer afuera, eso en una sola cuenta. Cuando el dinero de esa cuenta se acabe, ya no puedes gastar más. Ya tú tienes separado lo de tu mercado, lo de tu arriendo, lo del estudio, tus deudas con bancos, todo eso debe estar en una cuenta. En otra debe estar tu gasto en cosas adicionales sobre las que sí tienes control y puedes evitar y disminuir el gasto.
Otra cuenta que yo te recomiendo tener es ahorro para un fondo de seguridad, y esto es lo que vas a encontrar en muchos libros como ahorro para un fondo de emergencia. Yo prefiero cambiarlo de emergencia a seguridad porque no quiero tener emergencias en mi vida, ojalá, pero ese fondo de seguridad debe ser un ahorro que tú haces. Y ese ahorro, dependiendo del nivel de riesgo que tenga tu puesto profesional o tu trabajo, o dependiendo del riesgo que tenga tu emprendimiento o tu negocio, pues va variando. Entonces, ¿cómo funciona ese ahorro según los expertos y lo que yo he venido haciendo y me ha dado mucha tranquilidad? En ese ahorro vamos a identificar cuánto cuesta mi vida mensual. Y el objetivo o la meta de ese ahorro es ahorrar por lo menos 6 meses de lo que cuesta mi vida. Ahora, depende ese tiempo del riesgo que tenga tu trabajo. Por ejemplo, si mi papá, que es jubilado, va a ahorrar, pues tal vez él no necesite ahorrar 6 meses, sino 3 meses, porque la jubilación es algo bastante estable. Creo que hasta por ley es imposible que se la quiten. Entonces, no hay tanto riesgo en que pierda su ingreso mensual. Cuando tú eres emprendedor y tu emprendimiento no es una empresa súper sólida, que es una compañía gigante con un montón de activos, etcétera, como es mi caso, pues mi recomendación es tener 6 meses de ahorro. Si tú tienes un trabajo en una compañía y ya llevas un buen tiempo y tu compañía está en un buen momento, puedes estar ahorrando 4 meses, ¿cierto? Todo va dependiendo del riesgo que tú identifiques. La idea de ese fondo de seguridad, ¿cuál es? Que en caso de que tú pierdas tu ingreso mensual, tú tengas flujo de caja para poder sacar ese dinero y mantenerte por el tiempo que dure tu recuperación. Algo que les contamos en el podcast que tengo con mi esposo, que se llama En la casa hablamos, por si no lo has visto o lo has escuchado, cuando hablábamos de nuestras finanzas en pareja, te contamos que lo que nosotros hicimos fue no ahorrar, no tener un flujo de caja, sino invertir en propiedad raíz. Porque todo el mundo dice que invertir en propiedad raíz es muy bueno. ¿Qué es lo que sucede cuando inviertes en propiedad raíz antes de tener un flujo de caja y un fondo de seguridad? Que en el momento en el que tú necesites de emergencia el dinero, vender una propiedad toma tiempo, ¿cierto? Entonces, nosotros llegó un momento en el que necesitábamos una cantidad de dinero y no teníamos un flujo de caja, teníamos inversiones en propiedad de raíz y el apartamento que vendimos, pues nos demoramos como 8 meses vendiéndolo, así que no hay agilidad. Por eso es tan importante el fondo de seguridad, y ahí fue cuando entendimos la importancia de tener un fondo de seguridad. Así que tú identifica cuánto vale tu vida mensual y ahorra para que puedas mantenerte un número de meses en caso de una situación que pues ninguno de nosotros está exento. Ahora, después de eso, la recomendación es tener otra cuenta para ahorro con objetivo. ¿Y esto de ahorro con objetivo qué significa? Yo puedo ahorrar para comprar un lote, yo puedo ahorrar para hacer un paseo, yo puedo ahorrar para mejorar los equipos de mi emprendimiento, yo puedo ahorrar para comprarme un carro, ¿sí? Entonces, ese ahorro con propósito es un dinero que yo no voy a utilizar para mi fondo, sino que es un ahorro que yo sé que cuando llegue al monto que yo necesito, lo saco y compro lo que quiero comprar. Ahora, muchas veces vamos a estar en momentos de nuestra vida donde ahorramos para el fondo de seguridad o ahorramos para el ahorro con propósito. Pero eso te lo estoy diciendo para que tú puedas ir analizando cuál sería el deber ser y vayas acomodando tus finanzas personales en función de esto. Yo, por ejemplo, en este momento Tatiana Uribe Montoya, Cris es otra cosa, pero Tatiana Uribe Montoya no está teniendo un ahorro con propósito, porque en este momento pues no tengo como ningún anhelo grande a la vista para el que quiera ahorrar. Entonces lo que estoy haciendo es enfocándome en mi ahorro para mi fondo de seguridad, que lo tengo que hacer mucho más robusto dado mis errores del pasado. Así que esto va a ser muy importante porque ya tu dinero va a tener un foco y una dirección. Y finalmente viene otra cuenta, que es la cuenta para inversión. Y cuando hablamos de inversión es como yo logro que este dinero pueda ponerse en algún lugar para que genere más dinero.
Listo. No me voy a meter a detalle con el tema de inversión porque yo no soy experta en inversión. Yo hago inversiones en bolsa y yo sé que cuando hablamos de inversiones en bolsa, la gente cree que esto es muy sofisticado y es solamente para millonarios, pero hoy las aplicaciones que tenemos en nuestros celulares nos permiten invertir desde $10, $5 en algunas cuentas. Así que hacer inversiones ya es algo que está muy democratizado. ¿Qué siento yo que hace falta democratizar? La educación para que no nos dé miedo hacerlo. Por ejemplo, yo era de las que sentía mucho miedo de hacer inversiones. Cuando tú te vas educando en hacer inversiones en bolsa, en propiedad de raíz o en otros activos, pues vas perdiendo ese miedo por la educación. Base importante de la inversión, no creas cuando llega el primo y te dice invierte $100 que te vamos a dar 30% de rentabilidad mensual. Rentabilidades tan altas no existen. Y también es muy importante que te empieces a educar. En YouTube vas a encontrar muchísimo sobre este tema para que entiendas cuál es tu perfil cuando haces inversiones. Hay inversionistas que son muy, digamos que tienen mucha facilidad de tomar riesgos. Entonces pueden tomar riesgos altos con sus inversiones. Hay otros inversionistas que son más conservadores. Hay otros inversionistas que prefieren poner su dinero en inversiones muy, muy seguras. Y dependiendo del riesgo que tú tomes con las inversiones, puedes tener mayor rentabilidad. Por ejemplo, yo suelo ser una inversionista muy conservadora. Yo prefiero tener poquita rentabilidad en esas inversiones, pero que mi dinero esté más seguro. Hay personas que con una inversión logran hacer mucho más dinero, pero son inversiones de más riesgo. Así que con las inversiones, edúcate primero. Como te digo, hay muchos recursos gratuitos en YouTube, en libros también enseñan a invertir. Entonces es cuestión de que entendamos que las inversiones no están directamente relacionadas o exclusivamente ligadas a personas con dinero, que era algo que yo creía. Las inversiones hoy, con la tecnología que tenemos y la democratización de las inversiones, se pueden hacer desde $5, $10 y poco a poco, aquí dicen, yo no sé en sus ciudades, pero en la mía dicen ¿cómo es? De grano en grano llena la gallina el buche. Entonces, con poquito podemos ir construyendo grandes cosas. En Atajo al Éxito tenemos el curso Construye las bases para tu libertad financiera, donde te vamos a enseñar mucho más sobre este tema. Siguiente punto. Hemos hablado de la importancia de los presupuestos. Y yo te quiero compartir una herramienta que me ha servido mucho si tú eres una persona propensa al gasto o una persona antojada como yo. ¿Qué sucede? Que esto está muy ligado con nuestras heridas de la infancia. Normalmente lo que nos pasa muchísimo es que si tuvimos una infancia donde nos tuvimos que abstener de tener muchas cosas, llega la vida adulta y con la vida adulta un ingreso y con ese ingreso digamos que esa idea de que podemos llenar los huecos o los vacíos que tuvimos en la infancia, ¿cierto? Y lo vemos mucho cuando somos papás. Entonces, cuando somos papás y no tuvimos muchos juguetes chiquitos, queremos llenar a nuestros hijos de juguetes. O cuando, no sé, siempre quisimos tener un vestido cuando estábamos chiquitas y ya luego en la vida adulta somos obsesivas por la ropa. Así, muchos patrones inconscientes, pero es muy importante traerlos a nivel consciente para poder entender cuáles son los obstáculos que tenemos al momento de lograr esta plenitud financiera y buscar estrategias que nos permitan cumplir con nuestras metas. Entonces yo te voy a contar aquí en el tema de establecer un presupuesto. ¿Qué me pasaba? Resulta que yo aprendí a identificar cuánto dinero nos íbamos a gastar en mercado, cuánto dinero en salidas y objetos extras, lo que yo llamo manutención, cuánto dinero en el cuidado de nuestras mascotas, cuánto dinero se gastaba en la empresa, cuánto dinero en cosas que teníamos que pagar, cuentas a bancos, la cuota del apartamento, cuota del carro, bueno, todas esas cosas. Cuando tú tienes esos presupuestos, existirán muchos que van a ser muy fáciles de respetar. Por ejemplo, yo tengo un presupuesto para pagar las cosas de la casa, soy una persona cumplida, pago las cosas de la casa. Pero uno de los presupuestos más difícil de cuidar es el de cosas extras o, por ejemplo, el de mercado. El de cosas extras o de salidas afuera o de voy a comprar ropa, me voy a comprar un perfume, me voy a comprar un juguete para mis hijos, normalmente suele ser
uno de los presupuestos que más dificultad nos da respetar. Y a mí me pasaba eso muchísimo. Y me pasó hasta hace 15 días que tomé la siguiente decisión y me ha funcionado muy bien. Yo lo que hacía era sacar mi presupuesto mensual y pasarlo a mi cuenta de gasto. Listo, lo que te dije en el punto anterior, la importancia de dividir las cuentas. Entonces yo sacaba todo el presupuesto del mes, lo metía en mi cuenta de gasto y entonces de ahí iba pagando las cosas. La ida al restaurante, la camisetica que me gustó, los zapatos que vimos. ¿Qué pasaba? Que al principio del mes tú te das cuenta que tienes en tu cuenta o en tu bolsillo en el banco una buena cantidad de dinero porque es la de todo el mes. Entonces tú empiezas a gastar y tú dices, ay, una camisetica de $20, pues, ¿qué son $20? Comprémosla. Luego, a los 4 días, tú dices, ay, pues una salidita a tomarnos un café con una amiga son $15. ¿Qué son $15? Y lo que sucede es que cuando ya estás más o menos en el día 15 o en el día 18 del mes, ya te drenaste todo tu presupuesto y tienes dos opciones. Una opción, si no tienes más dinero, pasar muy aburrida y sin nada que hacer y sin ningún tipo de esparcimiento o actividad de ocio los últimos días del mes. Y eso tiende a frustrar mucho y tiende a generar una sensación de escasez. O la segunda opción es que tú tengas más dinero para otras cosas y empiezas a utilizar el dinero que usas para otras cosas en este presupuesto que ya fue drenado, en salidas afuera, etcétera. ¿Qué sucede ahí? Que entonces nuestros objetivos financieros de ahorro, de inversión, de ahorro con un propósito claro, se empiezan a perder. Como a mí me estaba pasando exactamente eso, que yo empezaba a coger de otras partes para llenar este presupuesto, lo que yo hice fue, mira, ¿sabes qué? No voy a tener mi presupuesto mensual, ya me conozco, ya me doy cuenta que no soy tan hábil por ahora cuidando ese presupuesto mensual, voy a tener un presupuesto diario. Entonces yo sé que tengo un presupuesto mensual, lo divido por el número de días que tenga el mes y cada día paso a mi cuenta, la que sí uso, la tarjeta con la que siempre ando para el gasto en la calle, solamente paso cada día lo que me puedo gastar ese día, solamente. Y ya la tarjeta, que es la que tiene la cantidad de dinero, digamos que tú tienes un ingreso de dinero y ese llega a una cuenta. Entonces ahí es como que está tu gran cantidad de dinero. La idea es que tú lo vayas repartiendo en tus otras cuentas. Entonces yo ya sé que cuando yo salgo, no está la tarjeta donde está todo el dinero, sino que solamente saco la tarjeta donde tengo mi presupuesto. Y ya no mantengo mi presupuesto de gasto mensual, sino que tengo el dinero diario. ¿Qué pasa con esto? Que si hoy, por ejemplo, no salimos y no gasté absolutamente nada, pues se me acumula para mañana y mañana puedo tener más. Pero si luego mañana salgo y me lo gasté, ya el siguiente día solo tengo el de ese día y tengo que ser más cuidadosa con el gasto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Busca la estrategia. Busca la estrategia de cumplir tus objetivos, de sentar unas metas que sean claras para ti y puedes ir yendo de menos a más. Siempre cuando nosotros estamos pensando en voy a disminuir mi gasto, pensamos en este mes no gasto. No, no pienses en el mes, piensa hoy no gasto. Yo, por ejemplo, siempre mi esposo me dice, mira, tú antes cuando te gastabas un salario, cuando te ganabas, yo me ganaba medio salario mínimo cuando empecé a trabajar a mis 18 años. Medio salario mínimo en ese momento eran $80, como 300,000 pesos. Yo me ganaba eso y sacaba fiados zapatos. Y los zapatos, yo encontraba zapatos que costaban $50. Entonces yo sacaba esos zapatos de $50 fiados o a crédito y me ganaba $80 al mes. O sea que yo para poder tener esos zapatos básicamente tenía que trabajar casi un mes para poder tener ese par de zapatos. Ahora yo para comprarme unos zapatos de $50 la pienso mucho, aunque mi ingreso es mucho más amplio, pero simplemente la mentalidad se va transformando, ¿sí? A mí hace 4 años o hace 3 años yo tenía zapatos de todos los colores. Ahora no digo pues que tengo poquitos zapatos, pero sí tengo muchos menos que antes porque yo me di cuenta
cuánto de mi tiempo necesitaba invertir para comprarme un par de zapatos, cuánto tenía que trabajar yo para comprarme un par de zapatos. Y ahora me doy cuenta que es que mi presupuesto de hoy, si yo me gasto estos $50 para estos zapatos, que aparentemente no es mucha plata y es una bobada, puedo estarme perdiendo de una comida con mi familia, porque es que hoy en mi presupuesto no es ilimitado. Hoy mi presupuesto tiene un límite y ese límite me permite elegir entre los zapatos o entre la comida en familia. ¿Listo? ¿Esto por qué te lo digo? Porque es muy importante que tú empieces a hacer pequeños ejercicios que te den un cambio de mentalidad. ¿Qué significa esto? Que yo de repente no puedo dejar de ser una persona gastadora, no puedo dejar de ser una persona impulsiva, pero sí puedo hacer pequeños pasos que van transformando mi relación con el dinero. Y puedo empezar a adaptar modelos de pensamiento distintos. Para mí antes era: me gano $80, me compro unos zapatos de $50 y está perfecto porque pago cuotas de $3 y puedo y me alcanza. Ahora yo digo, pues en ese momento la forma inteligente de pensar era: oiga, si quiero unos zapatos de $50, casi que tengo que trabajar un mes para poderme comprar estos zapatos. Realmente vale la pena. Y ese es el ejercicio que cuando tú vas haciendo de forma consistente te lleva a pensar más inteligente. Con todo esto no quiere decir que no te des gusto, que pases maluco, que no te des un privilegio de vez en cuando, no, pero planificado. Entonces yo, por ejemplo, cuando quiero hacer una inversión en ropa, yo lo que hago es pensar lo que quiero comprar y voy a la tienda directamente a comprar ese producto. Por ejemplo, a veces yo tengo una conferencia, a mí me gusta y me genera alegría estrenar para una conferencia. No sé, comprarme un blazer o de pronto estrenar un pantalón o estrenar unos zapatos. Entonces lo que yo hago es pensar conscientemente: listo, esta conferencia la vendí por esta cantidad de dinero. De esta cantidad de dinero voy a sacar un costo que va a ser mi ropa o mi apariencia, incluso también para ir a la peluquería, y con esto voy a hacer la compra. ¿Por qué? Porque antes lo que yo hacía era: no sé, vamos a salir por la tarde y vamos al centro comercial y vi una camiseta que me gustó y me la compro. Y eso era todo. Y realmente no se ve tan grave, pero cuando haces eso todos los días o 3 veces por semana o varias veces al mes y esas camiseticas acumuladas te van alejando de tu presupuesto de inversión o te van alejando de tu fondo de seguridad, ahí es donde tú dices: ah, es que una camisetica de $20 no son el problema. El problema son todas las camiseticas que te compras durante el mes y que hubieras utilizado ese dinero para comprar algo distinto. El problema no es el cafecito que te tomas con la amiga, el problema son todos los cafecitos del mes que hubieras utilizado para algo distinto. Y aquí quiero decirte que una vez yo estuve en un mastermind en Miami y nos explicaban que el problema no era de gasto, sino que el problema era de ingresos. Que si tú tenías muy buenos ingresos y aumentabas tus ingresos, entonces tú no tenías problemas con el gasto y no tenías que estar pendiente del café que te tomabas, ni de los gastos hormiga, ni de cómo subía la gasolina. Y cuando yo fui allá, eso me hizo mucho clic y me encantó. Entonces yo dije: ah, listo, no me importa. O sea, mi único foco debe estar en hacer más plata, hacer más plata, hacer más plata. ¿Qué fue lo que pasó con esta mentalidad? Que yo empecé a ganar más plata, como te decía al principio, pero también a gastar más plata. Entonces siempre quedaba con la misma ventaja de dinero, con el mismo porcentaje de ventaja, quedaba con la misma ausencia de inversiones, quedaba con la misma ausencia de ahorro. Yo te podría decir que ahora no estoy tan de acuerdo, yo siento que tiene que ser una armonía entre cómo voy aumentando mis ingresos, que va a ser muy importante, pero también cómo voy siendo más consciente de mis gastos. No necesariamente disminuir los gastos, no, pues porque, o sea, yo tampoco quiero ser la persona que se está ganando una millonada y vive pues en una austeridad absoluta donde no se da gusto de nada. No, a mí me encanta darme gusto, me encanta cumplir mis sueños y normalmente mis sueños se consiguen con dinero porque es un viaje, entonces es un sueño cumplido, es el apartamento donde quiero vivir, es la decoración que le quiero poner a mi casa, es cómo me quiero vestir, es la tintura que me quiero
quiero poner en el pelo. Todos son sueños cumplidos que se consiguen con dinero. A mí me encanta eso y lo disfruto un montón. Lo que estoy diciendo es que tal vez no tengas que disminuir tu gasto hasta lo más mínimo, que vivas en las condiciones más sacrificadas de la vida mientras tienes un montón de dinero que se está multiplicando para quién o para qué, sino que por lo menos seamos muy conscientes de cómo hacemos ese gasto para que ese gasto no sea simplemente por satisfacer las heridas o las ausencias que tuvo nuestra niña interior o nuestro niño interior, sino que un adulto consciente dice, quiero comprar esto, en este mes voy a hacer esta inversión y esto otro que quiero tal vez se me acomoda más para el presupuesto del mes siguiente. Y esto va muy conectado con el siguiente punto, que es hacer auditoría de tu dinero y de tus gastos. Tener un control de gastos para mí es demasiado importante porque es algo que nosotros empezamos a implementar más o menos hace 1 año y medio y antes no lo hacíamos. ¿Y qué pasaba en mi sistema? Yo te voy a ser muy honesta. Nosotros nos empezó a ir muy bien desde que empezamos a vender infoproductos y yo siempre sentía que gastábamos mucho y yo siempre esperaba el día del batacazo. ¿Qué significa esto? Como el día en el que Chris, que es el que maneja los pagos, etcétera, dijera, ¿sabes qué? Ya no hay más. Y el día nunca llegaba, pero y nunca llegó, gracias a Dios, pero yo siempre tenía este miedo de, con la forma en la que nosotros gastamos, ¿por qué no nos hemos quebrado? O sea, yo como que me hacía esa pregunta porque yo no tenía ni idea a dónde se iba el dinero. O sea, una vez estuvimos como 2 meses en Estados Unidos cuando estaba en embarazo de Luca y yo veía que se gastaba y se gastaba, pero yo nunca tuve la conciencia de a dónde se iba el dinero. Si nos íbamos de viaje, yo no sabía cuánto valía una noche en un hotel, yo no sabía cuánto nos costaba un día en Estados Unidos, por ejemplo, con la comida que comprábamos o con las atracciones que visitábamos. Y ahora tener un control de gastos me dio una claridad total de a dónde se estaba yendo nuestro dinero y tomar medidas. Entonces, algo que Cris y yo hacemos es que llevamos una aplicación de control de gastos, hay muchas en el mercado gratuitas y muy buenas, o incluso tú puedes llevar un Excel donde registramos absolutamente todo. Un chicle, 100 pesos, 100 pesos se registran, todo, absolutamente todo lo registramos y cada mes tenemos algo que llamamos una cita con el dinero. ¿Qué es esa cita con el dinero? Un espacio donde nos sentamos a analizar nuestros patrones financieros del mes anterior, en qué salió un dinero inesperado, qué pasó ahí, qué gastos se tuvieron que hacer, porque también lo hacemos a nivel de empresa. Entonces, qué gastos de empresa no tuvimos una provisión para ellos y tocó sacarlos así de repente. Podemos analizar cuáles aplicaciones estamos pagando a nivel de suscripción y cancelar las que ya no utilizamos. Podemos identificar cuál de los dos, casi siempre yo, claramente, tuvo más errores en el cumplimiento del presupuesto y tomar medidas al respecto. Y todo esto nos ha permitido identificar nuestros patrones financieros y tomar medidas. Si tú no estás midiendo, es muy difícil que corrijas y por eso llevar un control de gastos va a ser fundamental en tu glow up financiero. Y finalmente, quiero que hablemos del sobreahorro cuando estás ahorrando en exceso, que esto a mí me genera un poco de conflicto porque todo el tiempo nos están diciendo que ahorremos, pero este concepto lo leí en un libro de The Budgetista y ella dice que también podemos caer en el sobreahorro. ¿Y qué es el sobreahorro? De pronto tú has tenido a una persona cercana o tal vez esa persona seas tú que ahorra y ahorra y ahorra y no disfruta, nunca hace un viaje, nunca se compra absolutamente nada. Es de esas personas que uno dice, qué persona tan tacaña, tan amarrada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está ahorrando demasiado. Entonces, el concepto que ella dice es que cuando tú estás sobreahorrando, estás perdiendo dinero, porque guardar dinero no es, que es lo que significa ahorrar, no es invertir. Cuando tú guardas el dinero, lo pones debajo del colchón o lo mantienes en tu billetera o lo mantienes en una cuenta de banco que no da ninguna rentabilidad. Ahí estás perdiendo plata, porque el dinero no se está multiplicando, entonces conforme pasa el tiempo, tu dinero pierde valor y estás perdiendo dinero. Así que ella, ¿qué recomienda? Tú ten un ahorro de flujo de caja, o sea, flujo de efectivo que tengas en una cuenta al que puedas acceder fácilmente con base en el principio que te di anteriormente. Es decir, 6 meses de lo que cuesta tu vida, esa va a ser el tope de tu ahorro.
Listo. O si tienes un trabajo muy estable o un ingreso mensual muy estable, 3 meses de lo que cuesta tu vida, ese va a ser el punto máximo de ahorro. Ya después de ahí, tú lo que necesitas, si te está sobrando dinero, invertir, invertir, invertir o tener ahorros con propósito. Entonces, yo ya tengo mi estabilidad financiera puesta en este ahorro de seguridad. Luego, el excedente que tengo lo puedo utilizar para inversiones porque ahí el dinero se va a multiplicar y también disfrutar el dinero de forma consciente, responsable y con la certeza de que el disfrute del dinero genera más. Y esto es algo que dice un empresario, creo, si no estoy mal, que se lo escuché a Carlos Muñoz, pero no estoy segura. Pero creo que lo he escuchado en muchos podcasts de diferentes personajes, empresarios, gente que es muy abundante, millonarios. Y dicen siempre, bueno, no sé si todos puedan hacerlo, porque es un tema también de cuánto estás ganando ahorita, etcétera. Pero dicen que tú debes destinar una parte de tu dinero a cumplir sueños. Sueños que para tu yo del pasado parezcan absurdos. Entonces, por ejemplo, alguien le escuchaba que decía, pues yo siempre viajé en avión en clase turista y cuando me empezó a ir bien, yo ya dije, no, pues paso a clase ejecutiva y después paso a viajar en avión privado. Y aunque es una bobada, entonces él decía, es una bobada porque pues yo puedo viajar igual de bien en privado que en clase ejecutiva. Yo lo que hago es para elevar mis estándares y para darme cuenta que hay demasiada abundancia y para motivarme a generar más abundancia en mi vida. Ahora, lo que sí te recomiendo es hacerlo con mucha responsabilidad porque a veces queremos elevar estándares con dinero que no nos pertenece, es decir, con créditos, con tarjetas de créditos y te lo digo por experiencia propia, no es la opción más inteligente. Luego esto te va a generar ansiedad, estrés porque estás lleno de deudas, te frustras, etc. Entonces, recomendación importante, sí, destina parte de tu dinero a cumplir esos sueños, disfruta de tu dinero y siempre en un marco de responsabilidad te vas a dar cuenta que puedes lograr una armonía entre disfrutar tu dinero, pero al mismo tiempo tomar decisiones acertadas para que puedas vivir esa experiencia de disfrute en el presente y en el futuro. Una persona que solo ahorra, listo, tal vez tiene su futuro súper asegurado, pero su presente no va a recompensar o no va a haber la dicha de tener esa abundancia en su vida. Y también el otro extremo de una persona que solo está pensando en el presente, pues se va a gastar todo su dinero, pero va a entrar en una ansiedad por no tener seguridad al futuro. Así que ir armonizando esas dos cosas con las herramientas que te acabo de compartir es lo que hoy me ha ayudado. Como te digo, todavía hay un montón de errores por corregir, de finanzas por mejorar, de gastos y patrones financieros por sanar, pero cada vez vamos mejor en este tema de mejorar nuestras finanzas personales y creo que es algo muy importante. En nuestras familias nos cuesta un poco hablar de dinero, es un tema que no se pone mucho sobre la mesa en muchas familias, pero creo que es muy importante que lo empecemos a trabajar con nuestros hijos para que tengamos una generación de futuros adultos mucho más empoderados y conscientes de la relación con el dinero y de cómo es fundamental porque todos los aspectos de nuestra vida están permeados por el dinero. La salud que recibimos, la comida con la que nos alimentamos, la forma en la que podemos cumplir nuestros sueños, la educación, la realización profesional, etc. Así que es muy importante manejar esta relación de forma adecuada, con inteligencia, con disfrute, con responsabilidad y qué rico poner estos temas sobre la mesa. Aquí te comparto, recuerda que no soy experta en finanzas, no soy ni ingeniera financiera, ni experta en dinero, ni economista, nada de eso. Aquí te comparto todo lo que he aprendido, lo que me ha servido y también mis aciertos y mis desaciertos, porque
he tenido más desaciertos que aciertos, pero creo que eso también me ayuda a encontrar formas o tipsitos un poco más prácticos para lograr aterrizar toda esta información de los financieros y ponerla sobre la mesa de una forma un poco más sencilla de aplicar para quienes estamos en este camino de mejorar nuestra relación con el dinero y nuestras finanzas personales. Recuerda que dentro de nuestra membresía Atajo al Éxito te esperamos. Este es un espacio de educación donde formamos a nuestros alumnos bajo 2 enfoques. Uno es Conexión Esencial, donde trabajamos reprogramación, creencias limitantes, relación con el dinero, productividad, procrastinación, y otro que es la implementación práctica, donde te enseñamos marketing digital, comercio electrónico, inteligencia artificial, ventas, servicio al cliente, prospección. Y sabemos que con estos 2 enfoques vas a poder alcanzar tu propia visión de éxito. Así que te invitamos a que vayas al link que está en la cajita de información para que puedas entrar y ser parte de nuestro grupo de alumnos. Yo estaré feliz de convertirme en tu mentora. Recuerda también que siempre te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como TatiUriBM. Tengo Instagram, tengo TikTok, y que también te espero en el podcast que tengo con mi esposo, donde nos encuentras como En la Casa Hablamos. Incluso allá tenemos un episodio donde hablamos de todo este tema financiero a nivel de pareja. Te mando un abrazo muy grande y tú y yo nos vemos muy pronto. ¡Chao!